Elisa ajustó el pañuelo alrededor de sus hombros mientras el tren disminuía la velocidad al llegar a la pequeña estación de Solarejo. Era una mañana fría, y la neblina que cubría el pueblo parecía envolverlo en un manto de misterio. Desde la ventana, observó las calles empedradas y las casas antiguas que formaban el corazón de Solarejo. El pueblo parecía haberse detenido en el tiempo, conservando un encanto rústico que contrastaba con el ritmo acelerado de la gran ciudad donde ella había construido su vida. Al bajar del tren, Elisa sintió las miradas curiosas de los pocos habitantes que estaban presentes. Todos parecían saber quién era un extraño y quién pertenecía a ese lugar. Pero ella no se intimidó. Su plan estaba claro en su mente: conocer a la familia de Vicente sin que ellos supieran quién era realmente. El camino hacia la mansión Vilena era sinuoso y empinado, subiendo por la colina que dominaba el pueblo. Elisa había decidido caminar en lugar de llamar a un carruaje, una elección que coincidía con la simplicidad que pretendía aparentar. Con una pequeña maleta en mano, siguió el camino empedrado, notando el silencio que solo era interrumpido por el canto lejano de los pájaros. La imponente mansión pronto apareció ante su vista, con sus torres góticas y ventanas altas, pareciendo vigilar todo a su alrededor como ojos atentos. Cuando finalmente alcanzó la puerta de hierro, Elisa sintió un escalofrío. La mansión de los Vilena era aún más grandiosa de cerca, pero también llevaba una frialdad que la hizo dudar por un momento. Respirando profundamente, avanzó y tocó el timbre. No pasó mucho tiempo antes de que una mujer alta y esbelta, con una expresión severa, viniera a atender. Su mirada se dirigió directamente a la vestimenta sencilla de Elisa y, sin ceremonia, preguntó: ¿Eres la nueva criada? Elisa contuvo la sorpresa y, con un leve asentimiento de cabeza, respondió: Sí, señora. La mujer, a quien Elisa rápidamente identificó como Doña Carmen, la matriarca de la familia, no mostró ninguna señal de acogida. En lugar de eso, se dio la vuelta abruptamente y dijo: Sígueme. Tenemos mucho que hacer. Elisa entró en la mansión, observando las paredes adornadas con retratos de ancestros y muebles de madera oscura que le daban un aire de solemnidad al lugar. El suelo de mármol reflejaba las luces de los candelabros, y la grandiosidad de cada detalle la hizo sentir aún más pequeña. Doña Carmen caminaba frente a ella, sin mirar atrás, solo dando instrucciones rápidas sobre dónde colocar sus cosas y cómo debía comenzar sus tareas. Mientras avanzaban por los largos pasillos, Elisa pensaba en Vicente. Él siempre había hablado con cariño de su madre, pero nunca mencionó lo rígida y fría que parecía ser. Tal vez la ausencia de él había hecho que Doña Carmen se volviera más amarga, o quizás esa era su verdadera naturaleza. De cualquier manera, Elisa decidió que mantendría su disfraz por un tiempo más para entender mejor a la familia en la que estaba a punto de entrar. Elisa fue conducida a una pequeña habitación en el piso inferior, lejos de las lujosas acomodaciones de los Vilena. El espacio era sencillo, con una cama estrecha, una mesa de madera desgastada y una ventana pequeña que daba al jardín trasero. Era evidente que esa habitación estaba destinada a los empleados de la casa, lo que reforzó en Elisa la certeza de que estaba siendo vista como una criada. Comenzarás limpiando los salones principales, ordenó Doña Carmen, con el tono autoritario que ya se había vuelto familiar. Y no olvides pulir los candelabros. Espero que sepas cómo hacerlo correctamente. Elisa asintió, manteniendo su expresión neutral, pero por dentro, se estaba preparando para el desafío. Era evidente que Doña Carmen no tenía la menor intención de facilitarle la vida allí. Pero eso solo sirvió para fortalecer su determinación. Si realmente quería conocer a la familia de Vicente, tendría que pasar por esta prueba. Mientras comenzaba a limpiar el salón principal, Elisa observaba los detalles de la decoración, los retratos en las paredes y el pesado silencio que permeaba la casa. Sabía que, para Vicente, esa mansión representaba el hogar, pero para ella, era un campo de pruebas, donde cada acción suya sería juzgada. Por un momento, se preguntó si había tomado la decisión correcta al ocultar su identidad, pero rápidamente apartó la duda. Para entender la verdadera naturaleza de Doña Carmen y de los otros miembros de la familia, necesitaría continuar como estaba, una extraña entre ellos, alguien que no era vista, pero que veía todo. El primer día pasó lentamente, con Elisa siendo probada a cada paso. Doña Carmen no parecía confiar en sus habilidades, siempre encontrando algo para criticar, ya fuera la manera en que limpiaba los muebles o la rapidez con que realizaba las tareas. Pero Elisa, con paciencia y perseverancia, realizó cada tarea con cuidado, sabiendo que cada día era una oportunidad para aprender más sobre quienes la rodeaban. Cuando la noche finalmente cayó,
y la mansión se sumió en la oscuridad, Elisa se retiró a la pequeña habitación, exhausta. Pero, a pesar del cansancio, sentía que había dado el primer paso en su misión. El próximo desafío sería resistir la tentación de revelar su verdadera identidad y continuar observando, como una sombra, los secretos que esa casa escondía. Elisa se despertó al amanecer, cuando los primeros rayos de sol apenas asomaban por la pequeña ventana de su habitación. Había pasado una noche inquieta, con el peso de la situación que había decidido enfrentar. Sabía que su permanencia en la mansión vilena no sería fácil, pero estaba decidida a descubrir la verdad sobre la familia de Vicente, y más importante aún, sobre el tipo de vida que le esperaría si decidía unirse a ellos. El primer desafío del día llegó rápidamente. Doña Carmen la estaba esperando en el comedor principal, una sala que parecía ser el corazón de la mansión, con sus paredes cubiertas de paneles de madera y sus cortinas de terciopelo pesado. Elisa apenas había tenido tiempo de lavarse la cara y peinarse el cabello antes de que la llamaran para empezar las tareas. «Hoy limpiarás los cristales del comedor y del salón», ordenó doña Carmen, sin darle una segunda mirada. «Y asegúrate de que queden impecables. No tolero el más mínimo rastro de polvo». Elisa asintió en silencio, tomando los trapos y los productos de limpieza que le habían proporcionado. El trabajo parecía sencillo, pero pronto se dio cuenta de que la mansión era un lugar vasto, lleno de detalles minuciosos que requerían una atención constante. Los grandes ventanales, aunque hermosos, eran difíciles de alcanzar, y los candelabros de cristal colgaban tan alto que solo podía limpiarlos con la ayuda de una escalera. Mientras trabajaba, Elisa no podía evitar sentirse observada. Era como si las paredes de la mansión tuvieran ojos, y cada movimiento suyo estuviera siendo evaluado. De vez en cuando, doña Carmen pasaba por la sala, observando su progreso con una mirada crítica, pero sin decir palabra. La tensión entre ellas era palpable, y Elisa sabía que cualquier error podría ser usado en su contra. A medida que la mañana avanzaba, el cansancio comenzó a hacer mella en ella. No estaba acostumbrada al trabajo físico, y cada músculo de su cuerpo le dolía, pero no se permitió descansar. Sabía que su éxito dependía de su capacidad para soportar esas pruebas sin perder la compostura. Cada tarea cumplida la acercaba más a su objetivo de entender a la familia vilena desde dentro. Mientras limpiaba uno de los grandes espejos del salón, Elisa notó a un hombre mayor observándola desde el umbral de la puerta. Era Antonio, el casero de la mansión, a quien había visto brevemente el día anterior. Su expresión era amigable, pero había algo en sus ojos que indicaba que él también estaba vigilando de cerca. «Buenos días», dijo Antonio con una sonrisa. «Veo que ya has comenzado con las tareas de la señora». Elisa se giró para mirarlo y respondió con un leve asentimiento. No estaba segura de cuánto sabía Antonio sobre ella, pero su instinto le decía que él podría ser un aliado valioso si jugaba bien sus cartas. «Buenos días, señor Antonio». «Sí, la señora tiene altos estándares», respondió Elisa, eligiendo sus palabras con cuidado. Antonio asintió, como si estuviera de acuerdo, pero sus ojos la estudiaban con curiosidad. «Es cierto. La señora Carmen no es fácil de complacer. Pero no te preocupes, todos nos hemos acostumbrado a sus exigencias con el tiempo». Elisa no sabía si las palabras de Antonio eran un consuelo o una advertencia, pero decidió tomarlas como un recordatorio de que debía mantenerse alerta. Mientras Antonio se alejaba, ella se preguntó cuánto sabría él sobre la familia vilena y si podría confiar en él en el futuro. El día continuó en una rutina de trabajo sin descanso. Elisa se esforzaba por no pensar en Vicente y en la vida que había dejado atrás, concentrándose en la tarea que tenía entre manos. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, comenzó a preguntarse si podría mantener la farsa por mucho tiempo. La mansión, con su lujo y frialdad, empezaba a parecer una prisión, y la mirada constante de doña Carmen pesaba sobre ella como una sombra amenazante. Cuando finalmente llegó la noche, Elisa se retiró a su pequeña habitación, agotada tanto física como emocionalmente. Sin embargo, a pesar del cansancio, había algo en su interior que la impulsaba a seguir adelante. Sabía que cada día que pasaba en la mansión era una oportunidad para aprender más sobre la verdadera naturaleza de las personas que la habitaban. Y aunque el trabajo era duro, estaba decidida a descubrir si Vicente era diferente a su madre, y si su amor por él podría superar las barreras que se estaban levantando entre ellos. Antes de dormir, Elisa se sentó junto a la ventana, mirando hacia el oscuro jardín. En la distancia, podía ver las luces del pueblo de Solarejo, titilando en la neblina de la noche.
Se preguntó si la gente del pueblo sabía lo que ocurría dentro de las paredes de la mansión, o si, como ella, solo veían lo que la familia Vilena quería que se viera. Con esos pensamientos en mente, Elisa cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, sabiendo que el siguiente día traería nuevos desafíos y pruebas a las que tendría que enfrentarse sola. El tercer día de Elisa en la mansión Vilena comenzó de manera similar a los anteriores, con el primer rayo de sol entrando por la pequeña ventana de su habitación, y doña Carmen ya esperando que las tareas se cumplieran a la perfección. Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente de la casa. Elisa sentía que no era la única observadora, ahora, otros también parecían estar prestando atención a sus movimientos. Mientras realizaba sus labores en el salón principal, Elisa notó nuevamente la presencia de Antonio, el casero, quien parecía estar encontrando excusas para aparecer en los lugares donde ella trabajaba. Al principio, pensó que era simple coincidencia, pero pronto se dio cuenta de que Antonio estaba genuinamente interesado en su situación. No era común que los empleados de la casa se entrometieran en los asuntos de los demás, pero Antonio parecía diferente. «Veo que hoy te han asignado la biblioteca», comentó Antonio, apareciendo de repente en el umbral de la puerta mientras Elisa desempolvaba los estantes. «Así es, señor Antonio», respondió ella, tratando de sonar despreocupada. «Es un lugar muy bonito. Hay muchos libros interesantes aquí». Antonio sonrió con una mezcla de nostalgia y conocimiento, como si supiera algo que Elisa aún no había descubierto. «Sí, la biblioteca es uno de los lugares más antiguos de la casa. Ha visto pasar muchas generaciones de los Vilena. Pero, ¿has encontrado algo que te llame la atención?». Elisa levantó la vista, intentando descifrar el tono de la pregunta. Parecía casual, pero había algo más detrás de esas palabras. Estaba claro que Antonio sospechaba algo, aunque no sabía exactamente qué. «No he tenido tiempo de revisar los libros con detalle», dijo Elisa, con una sonrisa. «Pero seguro que hay muchas historias interesantes en estos estantes». Antonio asintió lentamente, manteniendo su mirada fija en ella. «Aquí hay historias para llenar 1000 vidas, señorita. Algunas están escritas en los libros, y otras, solo en las mentes de quienes han vivido en esta casa». El comentario de Antonio resonó en la mente de Elisa mientras continuaba con su trabajo. Empezaba a darse cuenta de que Antonio podría ser una fuente invaluable de información, si lograba ganarse su confianza. Sabía que, tarde o temprano, necesitaría aliados dentro de la mansión si quería descubrir la verdad. A medida que pasaban los días, Elisa y Antonio comenzaron a tener conversaciones más frecuentes. Aunque él nunca preguntaba directamente sobre su identidad o sus intenciones, sus comentarios estaban cargados de insinuaciones, como si estuviera esperando que ella revelara algo. Elisa, por su parte, se mantenía cautelosa, respondiendo con la misma sutileza, consciente de que cualquier error podría poner en peligro su plan. Mientras tanto, doña Carmen continuaba con sus constantes exigencias, asignando a Elisa tareas cada vez más arduas, como si estuviera probando los límites de su paciencia. La frialdad con la que la trataba hacía que Elisa se preguntara cómo alguien como Vicente, tan cálido y justo, podía haber crecido bajo su influencia. Sin embargo, cada vez que sentía la tentación de romper su silencio y revelar su verdadera identidad, recordaba el propósito de su misión: conocer la verdadera naturaleza de la familia Vilena antes de comprometerse plenamente con Vicente. Un día, mientras Antonio la ayudaba a transportar algunos libros pesados en la biblioteca, se atrevió a hacer una pregunta directa. «Dígame, señorita Elisa, ¿alguna vez ha pensado en lo que haría si las cosas no fueran lo que parecen?». Elisa se detuvo por un momento, sorprendida por la pregunta. Había sido tan cuidadosa con sus respuestas que no esperaba que Antonio la confrontara de manera tan directa. Aún así, decidió mantener su fachada. «Creo que todos hemos tenido que enfrentarnos a situaciones inesperadas en algún momento, señor Antonio. Pero lo importante es cómo reaccionamos ante ellas». Antonio la miró con una expresión enigmática antes de responder. «¿Sabías palabras, señorita? Solo espero que esté preparada para lo que pueda descubrir en esta casa». Elisa se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Estaba claro que Antonio sabía más de lo que dejaba entrever, y esa advertencia solo reforzaba su determinación de continuar con su misión. Estaba empezando a entender que los secretos de la familia Vilena eran más profundos de lo que había imaginado, y que el verdadero desafío no sería solo descubrirlos, sino decidir qué hacer con esa información una vez que la tuviera. Con cada día que pasaba, Elisa sentía que estaba caminando por una cuerda floja, con la verdad al alcance de la mano,
pero también con el riesgo de perder todo si daba un paso en falso. Mientras tanto, Antonio seguía observándola con una mezcla de curiosidad y cautela, como si estuviera esperando el momento en que Elisa finalmente revelara su verdadero propósito. Elisa sabía que la situación se estaba volviendo más complicada. Los lazos que estaba formando con Antonio podrían ser tanto una ventaja como una trampa, dependiendo de cómo los manejara. Y mientras continuaba desempeñando su papel de criada, una parte de ella comenzaba a preguntarse si Vicente sabría lo que ella estaba haciendo y cómo reaccionaría cuando lo descubriera. Al final del día, mientras se retiraba a su habitación, Elisa no podía dejar de pensar en las palabras de Antonio. Sabía que él estaba cerca de descubrir la verdad, y también sabía que, cuando eso sucediera, tendría que tomar una decisión crucial. Pero por ahora, su prioridad era continuar con su plan y mantener la calma, incluso cuando todo a su alrededor parecía volverse más incierto. Los días en la mansión Vilena comenzaban a parecer interminables para Elisa. Cada mañana, despertaba antes del amanecer, sabiendo que le aguardaba un día lleno de tareas extenuantes y de la vigilancia constante de doña Carmen. A medida que las jornadas se sucedían, el peso de la mentira que había construido empezaba a hacer mella en su espíritu. El trabajo físico al que no estaba acostumbrada la agotaba, pero lo que realmente comenzaba a desgastarla era la tensión emocional de mantener su verdadera identidad oculta. Cada interacción con doña Carmen era un recordatorio de que estaba jugando un papel peligroso, y la frialdad de la matriarca se volvía cada vez más difícil de soportar. Elisa sabía que no podía permitir que sus emociones la traicionaran, pero la carga de la farsa era más pesada de lo que había anticipado. Una tarde, mientras estaba arrodillada en el suelo del salón principal, frotando las baldosas hasta dejarlas relucientes, doña Carmen entró en la habitación. La mujer no dijo nada al principio, solo observó en silencio mientras Elisa trabajaba. Era como si estuviera esperando encontrar algún fallo, alguna excusa para criticarla. Finalmente, después de unos minutos, doña Carmen habló, su voz fría como siempre. Elisa, parece que te estás demorando demasiado en una tarea tan simple. ¿Es que no eres capaz de hacer las cosas con más rapidez? Elisa se mordió el labio para no responder impulsivamente. Sabía que cualquier palabra inapropiada podría poner en riesgo su posición. En cambio, mantuvo la cabeza baja y respondió con suavidad. Mis disculpas, señora. Haré mi mejor esfuerzo para ser más eficiente. Doña Carmen la miró con desaprobación antes de dar media vuelta y salir de la habitación, dejando a Elisa sola con sus pensamientos. Mientras continuaba trabajando, no podía evitar preguntarse hasta cuándo podría mantener esta fachada. La paciencia de doña Carmen parecía agotarse, y Elisa temía que, en cualquier momento, la matriarca decidiera despedirla, lo que pondría fin a su misión antes de tiempo. Esa noche, mientras se acostaba en su estrecha cama, Elisa se sintió más sola que nunca. La distancia entre ella y Vicente, que antes parecía solo física, ahora se sentía como un abismo insalvable. Se preguntó si él alguna vez sabría lo que ella estaba haciendo, y si la entendería o la juzgaría por ello. Aunque estaba segura de sus sentimientos por él, no podía evitar dudar si su amor sería lo suficientemente fuerte para soportar las barreras que su madre estaba levantando. A medida que las semanas pasaban, Elisa comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Se volvía más cautelosa en sus interacciones con doña Carmen, midiendo cada palabra y cada acción. Ya no se sentía segura de sus decisiones como antes, y la constante vigilancia a la que estaba sometida la hacía sentir cada vez más vulnerable. Una tarde, mientras ayudaba a Antonio en el jardín trasero, Elisa dejó escapar un suspiro. Antonio, que había notado su agotamiento, se acercó a ella con una mirada de preocupación. Elisa, pareces cansada. Quizás deberías tomarte un momento para descansar. Elisa levantó la vista y sonrió débilmente, agradeciendo la preocupación del hombre, pero sabiendo que no podía permitirse un respiro. Estoy bien, Antonio. Solo necesito terminar con esto. Antonio la observó en silencio por un momento antes de asentir. Sé que no es fácil trabajar aquí, pero, si alguna vez necesitas hablar con alguien, estoy aquí. Elisa agradeció el gesto, pero sabía que no podía confiar completamente en nadie en la mansión. A pesar de la simpatía de Antonio, mantener su secreto era lo más importante. Sin embargo, las palabras de Antonio le recordaron lo sola que se sentía en su misión. No podía evitar pensar que, si Vicente estuviera allí, todo sería diferente. Pero él estaba lejos, y ella tenía que enfrentarse a esta prueba por su cuenta.
El día siguiente trajo consigo una nueva serie de desafíos. Doña Carmen, aparentemente insatisfecha con el ritmo del trabajo de Elisa, comenzó a asignarle tareas aún más difíciles, como si quisiera quebrarla. Elisa, aunque extenuada, se negó a ceder. Cada tarea cumplida era un paso más hacia su objetivo, aunque comenzaba a preguntarse si valía la pena tanto esfuerzo. Elisa había subestimado el poder del entorno en la mansión vilena. Lo que al principio parecía ser un simple disfraz para observar a la familia de Vicente se había convertido en una carga que la estaba desgastando lentamente. El silencio opresivo de la casa, la constante tensión y la vigilancia de Doña Carmen comenzaban a erosionar su determinación. Finalmente, una noche, Elisa se permitió llorar. No era solo el agotamiento físico lo que la abrumaba, sino la duda que se había instalado en su corazón. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena todo esto por un hombre al que amaba, pero que desconocía completamente lo que ella estaba soportando? Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras miraba por la ventana de su pequeña habitación, observando las sombras que danzaban en el jardín bajo la luz de la luna. Elisa se dio cuenta de que estaba más cerca del límite de lo que había estado dispuesta a admitir. La carga de la mentira estaba empezando a ser demasiado pesada, y el tiempo para decidir su siguiente paso se estaba agotando. Con el corazón pesado, Elisa se dio cuenta de que tendría que enfrentar la verdad, tanto para sí misma como para Vicente, antes de que la mentira la consumiera por completo. El día comenzó como cualquier otro en la mansión vilena, con el primer rayo de sol asomando por la pequeña ventana de la habitación de Elisa. Sin embargo, había una sensación en el aire, una especie de tensión latente que no podía ignorar. Elisa había pasado semanas en la mansión, soportando las exigencias de Doña Carmen, y ahora sentía que algo estaba a punto de cambiar. Mientras realizaba sus tareas diarias, Elisa escuchó por casualidad una conversación entre dos de las criadas en la cocina. Estaban hablando en voz baja, pero lo que decían llamó inmediatamente su atención. Dicen que Doña Carmen ya está planeando cómo separar al joven Vicente de esa mujer de la ciudad, comentó una de las criadas, con un tono de voz preocupado. Sí, parece que ya tiene a alguien en mente, una joven de buena familia. No quiere que Vicente se case con cualquier persona, respondió la otra, asintiendo con gravedad. Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía creer lo que estaba oyendo. Doña Carmen no solo estaba dispuesta a mantener su control sobre Vicente, sino que ya estaba planeando su futuro sin tener en cuenta sus deseos o sentimientos. La revelación la dejó atónita, pero también despertó en ella una determinación renovada. No podía permitir que Doña Carmen controlara la vida de Vicente de esa manera, y tenía que descubrir más sobre esos planes antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma tarde, mientras limpiaba el salón principal, Elisa decidió acercarse más a Antonio. Sabía que él era uno de los pocos en la mansión que podría tener información valiosa y que tal vez estaría dispuesto a compartirla si confiaba en ella lo suficiente. Antonio, he estado pensando mucho en lo que me dijiste el otro día, sobre las cosas que no son lo que parecen en esta casa, comenzó Elisa, intentando sonar casual mientras ordenaba los libros en una estantería. Antonio, que estaba trabajando cerca, levantó la vista con una expresión calculadora. ¿Y qué es lo que te preocupa, Elisa?, preguntó, fingiendo no darse cuenta de la seriedad en el tono de su voz. Elisa se tomó un momento antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Escuché a algunas criadas hablar sobre los planes de Doña Carmen para Vicente, y me preocupa lo que eso podría significar para él. Antonio suspiró, como si hubiera estado esperando que Elisa abordara ese tema en algún momento. No es un secreto que Doña Carmen siempre ha controlado la vida de su hijo, incluso más de lo que él mismo se da cuenta. Pero no puedo decir más, Elisa. En esta casa, la información es poder, y ese poder puede ser peligroso. Elisa sintió que sus sospechas se confirmaban. Antonio sabía más de lo que estaba dispuesto a decir, pero también era consciente del peligro que implicaba compartir demasiado. Sin embargo, Elisa no podía darse por vencida. Necesitaba encontrar una forma de proteger a Vicente de los planes de su madre, y eso significaba ganar la confianza de Antonio a toda costa. Lo entiendo, Antonio. Solo quiero ayudar a Vicente, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para asegurarme de que esté bien, dijo Elisa, tratando de mostrar su sinceridad. Antonio la miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando su honestidad. Finalmente, pareció tomar una decisión. Elisa, hay cosas en esta casa que es mejor no saber. Pero si realmente quieres ayudar a Vicente, tendrás que estar dispuesta a enfrentar verdades que podrían cambiarlo todo.
Solo te diré esto, hay un cajón en el despacho de doña Carmen que guarda cartas y documentos que podrían darte una mejor idea de lo que ella está planeando. Pero ten cuidado, porque si te descubren, no habrá vuelta atrás. Elisa sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa, pero también sabía que no podía retroceder. Esa misma noche, después de asegurarse de que todos estuvieran dormidos, decidió actuar. Esperó pacientemente en su habitación hasta que la mansión estuvo en silencio. Luego, con pasos cautelosos, se dirigió hacia el despacho de doña Carmen, tratando de no hacer ruido. La oscuridad del pasillo solo aumentaba la tensión en su pecho, pero estaba decidida a continuar. Cuando llegó al despacho, la puerta estaba entreabierta y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que estaba corriendo un gran riesgo, pero no podía detenerse ahora. Entró en la habitación, que estaba apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Elisa se acercó al escritorio de madera oscura y comenzó a revisar los cajones con cuidado. Finalmente, encontró el cajón del que Antonio le había hablado. Estaba cerrado con llave, pero, por suerte, había una pequeña llave en la parte superior del escritorio. La tomó con manos temblorosas y, con un clic suave, el cajón se abrió. Dentro, encontró un pequeño montón de cartas y documentos. Sin dudarlo, comenzó a revisarlos, sabiendo que no tenía mucho tiempo. Lo que encontró la dejó atónita. Las cartas eran de una familia adinerada que vivía en una ciudad cercana, y los documentos parecían ser acuerdos entre doña Carmen y ellos para arreglar un matrimonio entre Vicente y su hija. Elisa sintió una mezcla de rabia e incredulidad. Doña Carmen estaba dispuesta a vender la felicidad de su propio hijo por mantener las apariencias y el estatus social. Las cartas dejaban claro que todo estaba prácticamente decidido, y que solo faltaba que Vicente aceptara lo que le habían preparado. Mientras guardaba cuidadosamente las cartas en el cajón, Elisa se dio cuenta de la gravedad de lo que había descubierto. Sabía que tendría que enfrentarse a doña Carmen tarde o temprano, pero ahora, más que nunca, necesitaba pensar en una estrategia que no solo expusiera los planes de la matriarca, sino que también protegiera a Vicente de las consecuencias. Elisa salió del despacho con el corazón latiendo a toda prisa. Había dado un paso peligroso, pero sabía que era necesario. Ahora, su objetivo era claro: debía encontrar una manera de revelar la verdad a Vicente sin que doña Carmen pudiera manipular la situación a su favor. Los días siguientes fueron una prueba de nervios para Elisa. Cada vez que veía a doña Carmen, sentía que la mujer podría darse cuenta de lo que había hecho. Sin embargo, se mantuvo firme, continuando con sus tareas diarias y esperando el momento adecuado para actuar. Finalmente, una tarde, mientras Vicente estaba programado para regresar a la mansión, Elisa decidió que no podía esperar más. Necesitaba hablar con él antes de que doña Carmen tuviera la oportunidad de influir en su decisión. Sabía que Vicente estaba planeando regresar ese día, y Elisa estaba decidida a enfrentarse a él con la verdad. Cuando Vicente llegó, el ambiente en la mansión se tornó tenso. Doña Carmen lo recibió con una sonrisa que Elisa supo de inmediato que era falsa, pero él parecía no notarlo. Vicente, cansado del viaje, no sospechaba nada de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Esa noche, Elisa se aseguró de estar sola con Vicente en el jardín trasero, donde nadie podría escucharlos. Con el corazón en la garganta, decidió hablar. «Vicente, hay algo que debo decirte, algo que he descubierto y que creo que necesitas saber», comenzó Elisa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Vicente la miró con sorpresa, pero también con preocupación. «¿Qué sucede, Elisa? ¿Por qué estás tan seria?» Elisa tomó aire antes de continuar, sabiendo que lo que iba a decir podría cambiar todo entre ellos. «He descubierto que tu madre está planeando arreglar un matrimonio para ti, con otra mujer, una de buena familia. Y parece que todo está ya decidido». Vicente palideció al escuchar las palabras de Elisa. La incredulidad y la confusión se reflejaban en su rostro. «¿Qué? ¿Eso no puede ser cierto? Mi madre jamás haría algo así sin hablar conmigo primero». «Lo siento, Vicente, pero es la verdad. Encontré las cartas y los documentos que lo confirman. Tu madre está dispuesta a hacer lo que sea para mantener el estatus social de tu familia, incluso si eso significa sacrificar tu felicidad». Vicente se quedó en silencio, tratando de procesar la información. Elisa pudo ver cómo luchaba por comprender la situación, y el dolor en su rostro era evidente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Vicente levantó la mirada y tomó las manos de Elisa. «Gracias por decirme la verdad, Elisa. Necesito hablar con mi madre,
esto no puede continuar así. Elisa asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que el enfrentamiento entre Vicente y doña Carmen sería inevitable, y que las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero también sabía que había hecho lo correcto al revelar la verdad. Vicente se dirigió hacia la mansión, decidido a confrontar a su madre. Elisa lo siguió, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. El ambiente en la mansión Vilena se tornó más tenso que nunca desde el regreso de Vicente. Elisa podía sentir la inminencia del enfrentamiento entre él y doña Carmen, y sabía que lo que sucediera en las próximas horas podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Vicente entró en la mansión con paso decidido, seguido de cerca por Elisa, que intentaba mantener la calma. La mansión, con su atmósfera fría y opresiva, parecía estar esperando el estallido de la tormenta que se avecinaba. Vicente se dirigió directamente al despacho de su madre, donde sabía que la encontraría revisando algunos documentos, como solía hacer a esas horas de la tarde. Al llegar a la puerta, Vicente la abrió de golpe, sin siquiera tocar antes. Doña Carmen levantó la vista, sorprendida por la repentina entrada de su hijo. Su sorpresa, sin embargo, pronto se transformó en una expresión de calma calculada, una que Elisa había llegado a reconocer como el preludio de una batalla verbal. Vicente, querido, no esperaba verte tan pronto, dijo doña Carmen con una voz que intentaba sonar afectuosa, pero que no lograba ocultar la tensión subyacente. Vicente no perdió tiempo con formalidades. Se acercó al escritorio de su madre y colocó sobre él los documentos que Elisa había encontrado en el despacho. ¿Qué es esto, madre?, preguntó, su voz grave y cargada de emoción. Doña Carmen miró los papeles, y aunque intentó mantener su compostura, Elisa notó un leve temblor en sus manos antes de que las cruzara sobre su regazo. Son solo algunos acuerdos, Vicente. Asuntos que manejo para asegurar el bienestar de nuestra familia, respondió doña Carmen con tono despreocupado, pero la rigidez en su postura la delataba. Vicente dio un paso adelante, sin apartar la mirada de su madre. ¿Acuerdos? ¿Acuerdos que involucran arreglar mi matrimonio con alguien que no amo? ¿Acuerdos que planeaste sin siquiera consultarme? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elisa, que observaba desde el umbral de la puerta, sintió que apenas podía respirar. Doña Carmen mantuvo su mirada firme en su hijo, pero la frialdad en sus ojos no podía ocultar la verdad que ambos sabían. Todo lo que hago es por el bien de esta familia, Vicente, dijo doña Carmen finalmente, con una voz que intentaba sonar firme. He tomado decisiones que aseguran nuestro futuro, tu futuro. Es mi deber como tu madre protegerte, incluso de ti mismo. Vicente negó con la cabeza, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Protegerme de mí mismo? Madre, soy un adulto. Puedo tomar mis propias decisiones, y lo que has hecho es una traición. No me conoces, ni conoces lo que realmente quiero en la vida. Doña Carmen se levantó lentamente de su silla, su figura alta y esbelta proyectando una sombra larga en la habitación. Su rostro era una máscara de desaprobación y orgullo herido. ¿Y qué es lo que quieres, Vicente? ¿Casarte con una mujer que no entiende nuestra posición, nuestra responsabilidad? Esa tal Elisa, ¿crees que ella puede manejar el peso de ser parte de esta familia? ¿O prefieres dejarte llevar por ilusiones juveniles, arruinando todo lo que he construido para ti? Elisa sintió un nudo en el estómago al escuchar su nombre en boca de doña Carmen. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para la dureza con la que la mujer la despreciaba. Aún así, Vicente no flaqueó. Madre, no se trata de posiciones o responsabilidades. Se trata de amor, de respeto, de construir una vida con alguien a quien realmente valoro y con quien quiero compartir mi futuro. Elisa es esa persona, y no permitiré que tú, ni nadie, decida por mí lo que debo hacer con mi vida. Las palabras de Vicente resonaron con fuerza en la habitación, y por un momento, Elisa sintió una oleada de esperanza. Pero doña Carmen no era alguien que cediera tan fácilmente. ¿Amor?, repitió doña Carmen, con una mezcla de desdén y amargura. El amor es efímero, Vicente. Las responsabilidades y el deber hacia nuestra familia son para siempre. No puedes construir una vida solo con amor. Necesitas estabilidad, poder, y alguien que comprenda lo que eso significa. Vicente cerró los ojos por un momento, intentando contener su frustración. Elisa podía ver la batalla interna que estaba librando, entre el respeto por su madre y el deseo de vivir su propia vida. Madre, te respeto, pero no puedo vivir bajo tus reglas toda mi vida. Si no puedes aceptar a Elisa, entonces me iré.
No puedo quedarme aquí si eso significa sacrificar mi felicidad y la de ella. Elisa sintió que su corazón se aceleraba. Vicente estaba dispuesto a desafiar a su madre por ella, algo que nunca había imaginado posible. Pero también sabía que esto significaba un enfrentamiento aún mayor, uno que podría romper la relación entre Vicente y doña Carmen para siempre. Doña Carmen observó a su hijo en silencio durante unos largos segundos, antes de hablar con una frialdad que hizo que Elisa sintiera un escalofrío. Si decides irte, Vicente, debes saber que estarás renunciando a todo lo que esta familia te ha dado. No solo hablo de la herencia, sino de la posición, del respeto, de todo lo que he luchado por preservar. Serás un hombre solo, y no me haré responsable de las consecuencias. Las palabras de doña Carmen cayeron como un yugo pesado sobre los hombros de Vicente. Elisa podía ver cómo su rostro se oscurecía con el peso de la decisión que debía tomar. Sin embargo, Vicente se mantuvo firme. Si ese es el precio que tengo que pagar por mi libertad, entonces lo pagaré. No estoy dispuesto a vivir una vida que otros han decidido por mí. Y si eso significa perder todo lo que he conocido, entonces que así sea. Elisa sintió una mezcla de miedo y admiración por la determinación de Vicente. Sabía que esta decisión tendría un alto costo, pero también comprendía que Vicente estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el amor y la libertad. Doña Carmen se quedó en silencio, sus ojos fríos y calculadores mientras evaluaba a su hijo. Finalmente, con una voz casi inaudible, pero cargada de una ira contenida, dijo: «Entonces, te deseo suerte, Vicente. Porque vas a necesitarla. Y cuando todo se derrumbe, cuando te des cuenta de lo que has perdido, no esperes que esta puerta se vuelva a abrir para ti». Vicente asintió lentamente, aceptando las palabras de su madre con una mezcla de tristeza y resolución. «Lo entiendo, madre. Pero prefiero enfrentar esas consecuencias antes que vivir una vida de arrepentimiento». Con eso, Vicente se dio la vuelta y salió del despacho, pasando junto a Elisa sin mirarla, pero tomando su mano con suavidad mientras salían. Elisa sintió un torbellino de emociones mientras caminaban juntos por el largo pasillo de la mansión. Sabía que acababan de cruzar un punto de no retorno, y que la vida de ambos cambiaría para siempre. Cuando llegaron al jardín trasero, donde el aire fresco de la noche les envolvía, Vicente se detuvo y miró a Elisa con una expresión llena de dolor y determinación. «Lo siento mucho, Elisa. Esto no es lo que quería para nosotros, pero no puedo seguir viviendo bajo las condiciones de mi madre. Tendremos que empezar de nuevo, lejos de aquí». Elisa asintió, entendiendo plenamente lo que Vicente estaba sacrificando por ella. Pero también sabía que no había otra opción si querían tener una vida juntos. «Estoy contigo, Vicente. No importa lo que pase, lo enfrentaremos juntos», respondió Elisa, tratando de transmitirle fuerza a pesar de la incertidumbre que sentía. Vicente sonrió levemente, aunque sus ojos reflejaban el dolor de lo que acababa de dejar atrás. «Gracias, Elisa. No sé qué haría sin ti». Esa noche, mientras la mansión Vilena se sumía en la oscuridad, Vicente y Elisa tomaron la decisión de abandonar Solarejo y comenzar una nueva vida en la ciudad. Sabían que el camino sería difícil y que tendrían que enfrentar muchos desafíos, pero también sabían que juntos podían superar cualquier obstáculo. Con el corazón lleno de esperanza y temor, Elisa y Vicente comenzaron a preparar su partida, sabiendo que estaban dejando atrás no solo un hogar, sino una vida entera. Y aunque el futuro era incierto, ambos sabían que estaban dispuestos a luchar por lo que realmente importaba, su amor y su libertad. Las primeras luces del alba comenzaron a iluminar la mansión Vilena, que esa mañana parecía más silenciosa que de costumbre. Elisa y Vicente habían pasado la noche en vela, hablando sobre lo que vendría después, pero la decisión ya estaba tomada: dejarían Solarejo para siempre. Sin embargo, mientras los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas, ambos sabían que aún quedaban muchas cosas por resolver. Vicente se despertó temprano, sintiendo el peso de la decisión que había tomado la noche anterior. Abandonar a su familia, a su madre, y todo lo que había conocido hasta ese momento no era una decisión fácil. Por más que amara a Elisa y estuviera dispuesto a sacrificarlo todo por ella, no podía evitar sentir una punzada de dolor al pensar en lo que estaba dejando atrás. Elisa, por su parte, también lidiaba con sus propios conflictos internos. Aunque estaba segura de su amor por Vicente y sabía que no había otra opción más que marcharse, no podía evitar sentirse culpable por ser la causa de la ruptura entre Vicente y su madre. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y aunque sabía que Vicente había tomado su decisión,
no podía dejar de preguntarse si él se arrepentiría en el futuro. Mientras se preparaban para partir, Vicente decidió que necesitaba una última conversación con su madre. Sabía que no cambiaría nada, pero sentía que debía intentarlo, que debía intentar hacerla entender por qué estaba tomando esa decisión. Elisa apoyó su decisión, aunque temía que esa conversación pudiera terminar de manera aún más dolorosa. Vicente encontró a doña Carmen en el comedor, sentada sola, con una taza de té en las manos. La matriarca había mantenido su compostura, pero la tensión en su rostro era evidente. Al ver a su hijo entrar, no mostró ninguna emoción, solo lo observó con esos ojos fríos y calculadores que Elisa había llegado a conocer tan bien. «Madre, quiero hablar contigo antes de irme», dijo Vicente, su voz tranquila pero firme. Doña Carmen no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de té antes de dejar la taza en la mesa y finalmente levantar la mirada hacia su hijo. «¿Qué más hay que decir, Vicente?», respondió, su voz tan afilada como un cuchillo. «Ya has tomado tu decisión. No veo que podrías decir que cambie lo que has elegido». Vicente se acercó y se sentó frente a su madre, mirándola directamente a los ojos. «Madre, sé que estás enojada, y lo entiendo. Pero quiero que sepas que esto no es algo que hago a la ligera. Amo a Elisa, y sé que ella es la persona con la que quiero pasar mi vida. No estoy renunciando a nuestra familia por capricho, sino porque no puedo seguir viviendo bajo las expectativas que tú has impuesto». Doña Carmen lo observó en silencio, y por un momento, Elisa pensó que podría haber un destello de comprensión en sus ojos. Pero cuando habló, su voz estaba cargada de amargura. «El amor es una ilusión, Vicente. Te ciegas por un sentimiento pasajero y estás dispuesto a sacrificar todo lo que nuestra familia ha construido por generaciones. ¿Qué te queda si te vas con ella? Nada más que promesas vacías y un futuro incierto». Vicente apretó los puños, pero mantuvo su compostura. «Lo que me queda, madre, es la oportunidad de vivir mi vida con alguien que realmente amo. No quiero una vida de riquezas y poder si eso significa perder mi felicidad. Y no estoy dispuesto a permitir que mi vida sea controlada por otros, incluso si ese control viene de ti». Doña Carmen cerró los ojos por un momento, como si intentara contener su ira. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, pero no menos firme. «Vicente, eres mi hijo, y siempre querré lo mejor para ti. Pero si decides seguir este camino, estarás solo. No habrá vuelta atrás. Y cuando todo se derrumbe, cuando te des cuenta de que el amor no es suficiente para sostener una vida, no habrá nadie aquí para recogerte». Vicente asintió, entendiendo las implicaciones de las palabras de su madre. «Lo sé, madre. «Pero prefiero vivir con esa incertidumbre que seguir un camino que no he elegido. Si esto significa perder todo lo que he conocido, entonces lo aceptaré. Pero quiero que sepas que esto no cambia el hecho de que siempre te amaré, y siempre serás mi madre». Las palabras de Vicente parecieron tener un impacto en doña Carmen. Elisa vio cómo la rigidez en su expresión se suavizaba por un instante, como si estuviera considerando lo que su hijo le decía. Pero ese momento de duda fue breve. La mujer se levantó lentamente de la mesa, con la dignidad que siempre había mostrado. «Espero que algún día comprendas lo que estás abandonando, Vicente. Pero ya no tengo nada más que decirte. Haz lo que creas correcto». Vicente se levantó también, sabiendo que no había nada más que pudiera decir para cambiar la situación. Se acercó a su madre y, en un gesto de despedida, intentó abrazarla. Pero doña Carmen se apartó, evitando el contacto. «Adiós, madre», dijo Vicente con voz triste. «Adiós, Vicente», respondió ella, sin mirarlo a los ojos. Con el corazón pesado, Vicente salió del comedor, sabiendo que esa sería la última vez que vería a su madre por mucho tiempo, si es que volvía a verla. Elisa, que había estado esperando en el pasillo, lo vio salir con una expresión sombría en el rostro. Sabía que esa despedida había sido más dura de lo que Vicente quería admitir. «¿Estás bien?», preguntó Elisa en voz baja, acercándose a él. Vicente asintió, pero no dijo nada. La tristeza en sus ojos era evidente, pero también había una determinación que Elisa no había visto antes. «Vamos a salir de aquí, Elisa. Es lo mejor para ambos», dijo finalmente, tomando su mano con suavidad. Elisa asintió, sabiendo que no había otra opción. Mientras caminaban juntos hacia la salida, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Estaban dejando atrás una vida de comodidades, pero también una vida llena de restricciones y expectativas que nunca habían sido suyas. Ahora, estaban a punto de embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, pero lo harían juntos. La salida de la mansión fue un proceso doloroso.
Los pocos empleados que los vieron partir no dijeron nada, pero sus miradas lo decían todo: incredulidad, lástima, e incluso un poco de respeto. Antonio fue el único que se acercó a despedirse de ellos, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y apoyo. Les deseo lo mejor, Vicente, Elisa. Espero que encuentren lo que están buscando, dijo Antonio con sinceridad. Gracias, Antonio. Lo intentaremos, respondió Vicente, dándole un apretón de manos. Elisa también agradeció a Antonio, sabiendo que él había sido un amigo en esos momentos difíciles. Luego, sin mirar atrás, ambos salieron por la gran puerta de la mansión y comenzaron a caminar por el sendero que conducía al pueblo. El sol brillaba en lo alto, marcando el inicio de un nuevo día, pero también de una nueva etapa en sus vidas. El camino hacia la estación de tren fue silencioso, pero no incómodo. Ambos estaban sumidos en sus pensamientos, pero había una tranquilidad en saber que, aunque el futuro era incierto, lo enfrentarían juntos. Cuando finalmente llegaron a la estación, Vicente compró 2 boletos para la ciudad, y se sentaron en un banco a esperar el tren. Mientras esperaban, Elisa miró a Vicente y vio la tristeza en su rostro. Sabía que estaba dejando atrás más de lo que parecía, y que el dolor de esa despedida lo acompañaría durante mucho tiempo. Sin embargo, también sabía que esa decisión había sido necesaria, y que el sacrificio que estaban haciendo era por el bien de su futuro juntos. Vicente, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí contigo, pase lo que pase, dijo Elisa, tomando su mano y entrelazando sus dedos con los de él. Vicente la miró y le sonrió levemente, apretando su mano en señal de agradecimiento. Gracias, Elisa. No sé qué haría sin ti. El sonido del tren acercándose rompió el silencio de la estación, y ambos se pusieron de pie, listos para abordar. Mientras el tren se detenía frente a ellos, Vicente miró una última vez hacia el camino que los había traído hasta allí, como si quisiera grabar en su memoria el lugar que había sido su hogar durante tanto tiempo. Es hora de seguir adelante, dijo Vicente, más para sí mismo que para Elisa. Ambos subieron al tren, dejando atrás la estación de Solarejo, la mansión Vilena, y todo lo que habían conocido hasta ese momento. El tren comenzó a moverse, alejándolos de su pasado y llevándolos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mientras se acomodaban en sus asientos, Elisa apoyó la cabeza en el hombro de Vicente, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Sabía que aún había muchos desafíos por delante, pero también sabía que juntos podrían superarlos. El tren avanzaba, llevándolos hacia un nuevo capítulo en sus vidas, uno que escribirían con amor, determinación, y el firme deseo de construir una vida que fuera realmente suya. El tren avanzaba rápidamente, alejándose de Solarejo y dejando atrás la mansión Vilena con todos sus secretos y tensiones. Vicente y Elisa permanecían en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Habían tomado una decisión monumental, una que cambiaría sus vidas para siempre, y aunque el futuro estaba lleno de incertidumbre, ambos sentían que habían hecho lo correcto. El trayecto hacia la ciudad fue largo y lleno de emociones encontradas. Vicente no podía evitar pensar en su madre y en todo lo que había dejado atrás. A pesar de la frialdad y la rigidez de doña Carmen, ella seguía siendo su madre, y la idea de que su relación nunca volvería a ser la misma lo llenaba de tristeza. Elisa, por su parte, estaba preocupada por lo que les esperaba en la ciudad. Sabía que empezar de nuevo no sería fácil, pero también estaba decidida a hacer todo lo posible para que su vida con Vicente fuera feliz y plena. Cuando el tren finalmente llegó a la ciudad, el bullicio y la energía del lugar los envolvieron de inmediato. Las calles estaban llenas de gente apresurada, coches y tranvías que cruzaban por todas partes, y el sonido constante de la vida urbana. Para Vicente, que había crecido en la tranquilidad de Solarejo, el cambio fue abrumador, pero también emocionante. Elisa, que ya estaba acostumbrada a la vida en la ciudad, tomó su mano con firmeza, dándole la seguridad que necesitaba. Todo estará bien, Vicente. Aquí podemos empezar de nuevo, lejos de todo lo que nos ha retenido, dijo Elisa, intentando infundirle confianza. Vicente asintió, agradecido por su apoyo, pero aún sentía el peso de lo que habían dejado atrás. Sin embargo, sabía que no podían volver, y que su único camino era seguir adelante. Tomaron un coche que los llevó a un pequeño apartamento que Elisa había alquilado con antelación. Era modesto, pero acogedor, y ambos sabían que sería su refugio mientras comenzaban esta nueva etapa de sus vidas. Los primeros días en la ciudad fueron difíciles.
Vicente luchaba por adaptarse al ritmo frenético y a la ausencia de la estructura familiar que había conocido toda su vida. Encontrar trabajo no fue fácil, pero con la ayuda de Elisa y su experiencia en la ciudad, logró encontrar un empleo en un pequeño bufete de abogados que le ofreció la oportunidad de seguir practicando su profesión. Aunque no era el trabajo de sus sueños, era un comienzo, y Vicente estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Elisa, por su parte, volvió a su tienda de comestibles, que había dejado bajo el cuidado de un amigo durante su ausencia en Solarejo. Aunque la tienda no era grande, le brindaba un sustento y una sensación de independencia que valoraba profundamente. Sabía que tendrían que trabajar duro para construir una vida estable, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para lograrlo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, la sombra de doña Carmen continuaba acechándolos. Vicente no podía dejar de pensar en su madre y en lo que ella estaría haciendo. Temía que doña Carmen pudiera intentar vengarse de alguna manera, usando su influencia y poder para arruinar su nueva vida. Elisa compartía sus preocupaciones, pero estaba decidida a no dejar que el miedo los controlara. Finalmente, el día del enfrentamiento llegó. Vicente recibió una carta de su madre, entregada en mano por un mensajero. La carta, escrita con la elegante caligrafía de doña Carmen, lo convocaba a una reunión en un hotel de lujo en la ciudad. Vicente sabía que no podía evitar esta confrontación, y aunque temía lo que su madre pudiera decir, decidió que era mejor enfrentarlo de una vez. ¿Estás seguro de que quieres ir?, preguntó Elisa, preocupada, mientras Vicente se preparaba para salir. Sí, Elisa. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesito escuchar lo que mi madre tiene que decir y dejar las cosas claras de una vez por todas, respondió Vicente, tratando de mantener la calma. Elisa lo abrazó con fuerza antes de que saliera. No importa lo que pase, Vicente. Estamos juntos en esto. No lo olvides. Vicente asintió, agradecido por su apoyo, y salió del apartamento, dirigiéndose al hotel donde lo esperaba su madre. El camino hasta allí estuvo lleno de pensamientos y recuerdos. Recordaba su infancia en Solarejo, los momentos felices y también las muchas veces en que había sentido la presión de las expectativas de su madre. Ahora, por primera vez, se enfrentaría a ella como un hombre independiente, dispuesto a defender su nueva vida. Cuando llegó al hotel, fue recibido por un portero que lo condujo a una elegante sala de reuniones en uno de los pisos superiores. Allí, sentado en una mesa, estaba doña Carmen, impecablemente vestida y con una expresión de severidad que Vicente conocía muy bien. Al verlo entrar, su rostro no mostró ninguna emoción, pero Vicente pudo sentir la tensión en el aire. Gracias por venir, Vicente, dijo doña Carmen, con una voz que, aunque suave, estaba cargada de autoridad. Vicente se sentó frente a ella, tratando de mantener la compostura. No podía ignorar tu carta, madre. Sabía que tarde o temprano tendríamos que hablar. Doña Carmen asintió lentamente, como si estuviera considerando sus palabras con cuidado antes de hablar. Vicente, siempre has sido un buen hijo. Has hecho lo que se esperaba de ti, y has seguido los pasos que tu padre y yo trazamos para ti. Pero ahora has elegido un camino diferente, y quiero entender por qué. Vicente tomó un respiro profundo antes de responder. Madre, no es que haya elegido un camino diferente para desafiarte o para alejarme de nuestra familia. Lo hice porque quiero vivir mi vida de acuerdo con lo que siento, con lo que creo que es correcto. Amo a Elisa, y sé que ella es la persona con la que quiero compartir mi futuro. No puedo vivir bajo las reglas que tú y papá impusieron si eso significa sacrificar mi felicidad. Doña Carmen lo observó en silencio por unos momentos, y Vicente pudo ver una mezcla de emociones en sus ojos, aunque ella intentaba ocultarlas. Elisa, comenzó doña Carmen, su voz llenándose de un tono que Vicente no había esperado. No puedo decir que la conozca bien, pero lo que sé de ella no me inspira confianza. No viene de una familia como la nuestra, no entiende el peso de nuestras responsabilidades. Vicente interrumpió suavemente. Madre, con todo respeto, creo que subestimas a Elisa. Ella es fuerte, trabajadora, y me ha mostrado más amor y apoyo del que podría haber imaginado. No se trata de dónde viene, sino de quién es como persona. Y te aseguro que ella es alguien con quien quiero construir una vida. Doña Carmen miró a su hijo, y por primera vez, Vicente vio un atisbo de vulnerabilidad en su expresión. Siempre he querido lo mejor para ti, Vicente. Y pensé que eso significaba mantenerte dentro del círculo que conocíamos, con personas que compartieran nuestros valores y nuestra historia. No sé si puedo aceptar esta decisión que has tomado, pero sé que no puedo detenerte.
Solo quiero que sepas que, si las cosas no salen como esperas, siempre tendrás un lugar en nuestra familia. Vicente sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esas palabras. Sabía que, aunque su madre no estaba de acuerdo con su elección, al menos no estaba dispuesta a romper completamente su relación. Gracias, madre. Eso significa mucho para mí. Pero quiero que sepas que no tengo intención de volver atrás. Estoy comprometido con mi vida con Elisa, y quiero que seas parte de ella, si puedes aceptar eso. Doña Carmen suspiró, como si llevara un peso en los hombros que no sabía cómo soltar. No te prometo que será fácil para mí, Vicente. Pero intentaré entenderlo. Lo que más deseo es tu felicidad, aunque no sea en la forma que imaginé. Vicente asintió, sabiendo que esto era lo más cerca de una reconciliación que podría lograr en ese momento. Eso es todo lo que puedo pedir, madre. Gracias por darme esta oportunidad de hablar. Se despidieron con una formalidad que dejó claro que aún había una distancia entre ellos, pero Vicente se sintió más en paz que antes. Sabía que la relación con su madre no sería la misma, pero al menos habían dado un paso hacia una comprensión mutua. Al regresar al apartamento, Vicente se sintió más ligero, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Elisa lo recibió con una sonrisa, ansiosa por saber cómo había ido la reunión. ¿Cómo te fue?, preguntó, preocupada pero esperanzada. Vicente sonrió levemente. Fue difícil, pero creo que llegamos a un entendimiento. No será fácil, pero al menos mi madre sabe que estoy decidido, y parece que está dispuesta a intentar aceptarlo. Elisa suspiró aliviada y abrazó a Vicente con fuerza. Eso es un gran paso, Vicente. Estoy orgullosa de ti. Vicente la estrechó en sus brazos, sintiendo una renovada esperanza para su futuro juntos. Gracias, Elisa. Esto es solo el comienzo, pero estoy seguro de que podemos superar cualquier cosa mientras estemos juntos. Esa noche, mientras el bullicio de la ciudad continuaba afuera, Vicente y Elisa se recostaron en su cama, sintiendo que habían dado un paso más hacia la vida que querían construir. Habían enfrentado desafíos y habían hecho sacrificios, pero ahora estaban listos para empezar de nuevo, con la convicción de que su amor y su determinación los guiarían hacia un futuro brillante. Los días siguientes a la reunión con Doña Carmen transcurrieron con una calma inesperada. Vicente y Elisa se establecieron en su pequeño apartamento, dedicándose a construir la vida que habían soñado. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ambos sentían que habían superado el obstáculo más grande y que ahora podían concentrarse en su relación y en su nueva realidad. Vicente, aunque todavía llevaba consigo el peso de la conversación con su madre, comenzó a adaptarse a su nuevo trabajo en el bufete de abogados. No era el bufete más prestigioso, pero le ofrecía la oportunidad de ejercer su profesión y de aprender en un entorno que valoraba su ética y su dedicación. Sus colegas lo respetaban, y poco a poco comenzó a sentir que había encontrado un lugar donde podía crecer y contribuir. Elisa, por su parte, se dedicaba a su tienda con renovada energía. Había regresado a la ciudad con una visión más clara de lo que quería para su negocio, y trabajaba arduamente para expandirlo. Su tienda comenzó a atraer a más clientes, en parte gracias a la recomendación de sus fieles compradores, pero también porque Elisa estaba comprometida en ofrecer un servicio cálido y personalizado, algo que en la ciudad comenzaba a perderse. Aunque ambos estaban ocupados con sus respectivos trabajos, siempre encontraban tiempo para estar juntos al final del día. Estos momentos compartidos se convirtieron en un refugio para ambos, un recordatorio de por qué habían tomado la decisión de dejar Solarejo y de enfrentarse a los desafíos que habían surgido desde entonces. Una tarde, mientras descansaban juntos en el pequeño balcón de su apartamento, Vicente no pudo evitar reflexionar en voz alta. Nunca pensé que podríamos llegar hasta aquí, Elisa. Después de todo lo que pasó con mi madre, temía que nuestra relación no pudiera soportar tanta presión. Elisa sonrió y acarició suavemente la mano de Vicente. Lo que hemos pasado no ha sido fácil, pero creo que ha fortalecido nuestra relación. Ahora sabemos que podemos enfrentar cualquier cosa mientras estemos juntos. Vicente asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. A pesar de todo, sentía que había tomado la decisión correcta al elegir una vida con Elisa, una vida basada en el amor, el respeto y la comprensión mutua. Sin embargo, a medida que la vida comenzaba a estabilizarse, una sombra persistente seguía acechando en la mente de Vicente. Aunque había hablado con su madre y sentía que habían llegado a una especie de entendimiento, no podía evitar preocuparse por las posibles repercusiones de sus decisiones.
Sabía que doña Carmen no era una mujer que aceptara fácilmente la derrota, y temía que pudiera intentar alguna maniobra para arruinar su nueva vida. Elisa, quien conocía bien a Vicente, notó su preocupación y decidió abordar el tema. Vicente, he notado que has estado un poco distraído últimamente. ¿Qué es lo que te preocupa? Vicente suspiró, sabiendo que no podía ocultar sus pensamientos de Elisa. Es mi madre. Aunque hemos hablado, no puedo dejar de pensar en lo que podría hacer para intentar interferir en nuestra vida. Conozco a doña Carmen, y sé que no se rinde fácilmente. Elisa asintió, comprendiendo sus preocupaciones, pero también sabía que no podían vivir bajo la sombra del miedo. Entiendo lo que sientes, Vicente, pero no podemos permitir que el miedo controle nuestras vidas. Hemos llegado hasta aquí, y no debemos mirar atrás. Debemos enfocarnos en nuestro futuro y en lo que queremos construir juntos. Vicente la miró con admiración, agradecido por su fortaleza y su apoyo. Sabía que tenía razón. Habían pasado por mucho para llegar hasta donde estaban, y no podían permitir que las dudas y los temores los detuvieran ahora. Tienes razón, Elisa. No podemos seguir viviendo con miedo. Debemos seguir adelante y confiar en que podemos manejar lo que venga. Con esa decisión, Vicente se comprometió a dejar atrás las preocupaciones que lo habían estado acechando. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con la misma determinación que lo había llevado a dejar Solarejo. Ahora, más que nunca, sentía que estaba construyendo la vida que siempre había deseado, y estaba dispuesto a luchar por ella. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Vicente tomó la mano de Elisa y la miró a los ojos. Elisa, sé que no hemos tenido un camino fácil, pero quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Estoy agradecido por cada momento que hemos compartido, y estoy emocionado por lo que nos depara el futuro. Elisa sonrió, sintiendo una profunda conexión con Vicente. Yo también, Vicente. No importa lo que venga, sé que podemos enfrentarlo juntos. Y eso es lo único que importa. Con esa promesa, ambos se durmieron, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades, pero también con la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Vicente y Elisa se adaptaron a su nueva vida en la ciudad, y poco a poco, la sombra de lo que habían dejado atrás comenzó a desvanecerse. La rutina de sus trabajos, los momentos compartidos al final del día, y la tranquilidad de saber que habían elegido su propio camino les dio la paz que tanto habían buscado. El bufete de abogados donde trabajaba Vicente comenzó a apreciar su ética de trabajo y su habilidad para resolver casos difíciles. Su reputación creció, y con el tiempo, le ofrecieron la oportunidad de asociarse con la firma, un paso que no solo mejoraría su situación financiera, sino que también consolidaría su posición en la ciudad. Vicente aceptó la oferta con gratitud, sabiendo que había llegado allí por su propio mérito, lejos de la influencia de su madre. Elisa, por su parte, también veía cómo su tienda prosperaba. Había trabajado incansablemente para expandir su negocio, y su esfuerzo dio frutos cuando logró abrir una segunda tienda en un barrio cercano. La comunidad local la apreciaba por su calidez y dedicación, y su reputación como comerciante honesta y comprometida se extendió rápidamente. Elisa sentía una satisfacción profunda al ver que todo su arduo trabajo estaba dando resultados. Aunque sus vidas estaban llenas de ocupaciones, Vicente y Elisa nunca dejaron que sus trabajos se interpusieran en su relación. Cada noche, después de cerrar la tienda y salir del bufete, se reunían en su acogedor apartamento, disfrutando de la compañía del otro y de la sensación de haber superado tantas adversidades juntos. Sus conversaciones se llenaban de planes para el futuro, desde viajes que querían hacer hasta la posibilidad de formar una familia algún día. Una noche, mientras compartían una cena casera en su balcón, Vicente sacó un pequeño paquete envuelto en papel dorado. Elisa lo miró con curiosidad mientras él se lo entregaba. ¿Qué es esto?, preguntó ella, sonriendo mientras desenvolvía el paquete. Dentro, encontró un delicado colgante de plata con un pequeño amuleto en forma de corazón. Elisa lo levantó, admirando la sencillez y la belleza de la pieza. «Es precioso, Vicente». «¿Qué significa?», preguntó, tocada por el gesto. Vicente tomó suavemente su mano, mirándola con seriedad. «Este colgante representa todo lo que hemos pasado juntos y todo lo que quiero que construyamos en el futuro. Quiero que lo uses como un recordatorio de que, no importa lo que venga, siempre estaremos juntos, enfrentando el mundo como un equipo». Elisa sintió una oleada de emoción y se inclinó para abrazarlo.
Gracias, Vicente. No podría haber pedido un compañero mejor para esta vida. Te amo, y estoy emocionada por todo lo que nos espera. Se quedaron así, abrazados bajo el cielo nocturno, sintiendo una profunda conexión que iba más allá de las palabras. En ese momento, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que no solo había resistido la prueba del tiempo y las adversidades, sino que había florecido a pesar de todo. Con el tiempo, la relación entre Vicente y su madre también comenzó a sanar. Aunque doña Carmen nunca llegó a aceptar completamente la decisión de su hijo, lentamente se dio cuenta de que su felicidad era lo más importante. Comenzaron a intercambiar cartas de manera regular, y eventualmente, doña Carmen hizo un esfuerzo por visitar a Vicente y a Elisa en la ciudad. La relación fue tensa al principio, pero con paciencia y comprensión, todos comenzaron a encontrar un nuevo equilibrio. La visita de doña Carmen marcó un hito importante. Aunque nunca se habló abiertamente de lo que había pasado en Solarejo, la madre de Vicente mostró signos de querer reconciliarse, al menos en parte, con la vida que su hijo había elegido. Elisa fue amable y acogedora, y aunque doña Carmen mantenía su actitud reservada, agradeció el esfuerzo de su nuera por crear un ambiente de paz. Elisa y Vicente sabían que la relación con doña Carmen nunca sería completamente fácil, pero estaban dispuestos a trabajar en ella, sabiendo que este era un paso más en la construcción de la vida que habían elegido juntos. Entendieron que la reconciliación no significaba olvidar el pasado, sino aceptar que las personas cambian y que las relaciones evolucionan. Con el tiempo, la vida de Vicente y Elisa se llenó de nuevas oportunidades y alegrías. Viajar, conocer nuevos lugares, expandir sus negocios, y sobre todo, disfrutar de cada momento juntos. Aunque no sabían exactamente lo que el futuro les depararía, estaban seguros de que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Una mañana, mientras paseaban por un parque cercano a su hogar, Elisa se detuvo, observando a una familia que jugaba con su hijo pequeño. Vicente notó su mirada y le sonrió, sabiendo en qué estaba pensando. ¿Te gustaría que tuviéramos una familia algún día?, preguntó Vicente, tocando suavemente su mano. Elisa sonrió y asintió. Sí, me encantaría. Pero no tengo prisa. Sé que cuando llegue el momento, estaremos listos para esa aventura también. Vicente la abrazó, sintiéndose más seguro y feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Estoy de acuerdo. Por ahora, solo quiero disfrutar de lo que tenemos, día a día, y seguir construyendo nuestra vida juntos. Elisa se acurrucó en su pecho, sintiendo el calor de su abrazo. Eso suena perfecto, Vicente. Y sé que, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos, como siempre lo hemos hecho. Con esas palabras, ambos continuaron su paseo, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades y que, mientras estuvieran juntos, no había nada que no pudieran superar. El camino que habían elegido no había sido el más fácil, pero había sido el correcto para ellos. Y ahora, mientras caminaban de la mano hacia el horizonte, sabían que el amor, el respeto y la determinación los habían llevado hasta allí, y que seguirían guiándolos hacia donde quiera que la vida los llevara. Gracias por acompañarnos en Los Secretos de Solarejo. Ahora, la pregunta es, ¿estás viviendo la vida que realmente deseas o estás dejando que otros decidan por ti? Es momento de tomar el control, seguir tu propio camino y hacer los cambios necesarios para alcanzar la vida que mereces. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue con nosotros para descubrir más formas de transformar tu vida. El siguiente gran paso te espera.